Hola, mi nombre es Ulises Fraile Martínez con el Departamento de Salud del Condado Benton. En nuestro informe de hoy hablaremos sobre la importancia de ponerse la vacuna de la influenza, especialmente en estos tiempos de tanta incertidumbre. En la última semana, del 21 al 27 de septiembre, el Condado Benton, que abarca las ciudades de Corvallis, Philomath y Monroe, entre otros, reporta 34 casos nuevos del virus COVID-19. Entre las edades de 0 a 19 hubo 9 casos. Entre las edades de 20 a 29 hubo 10 casos. Entre las edades de 30 a 39 hubo 5 casos. Entre las edades de 40 a 59 hubo 5 casos. Y entre las edades de 60 a 79 hubo 5 casos. Un caso positivo previamente asignado a nuestro condado fue transferido a otro condado la semana pasada. Estos casos nuevos nos dan un total de 287 casos positivos hasta la fecha. La Universidad Estatal de Oregon le sigue dando la bienvenida a nuevos estudiantes en Corvallis y le seguirá haciendo la prueba a todos los estudiantes que se muden a viviendas compartidas, como dormitorios y fraternidades, entre otros. Por eso es que seguimos viendo un aumento en casos positivos en nuestra comunidad. El COVID-19 puede presentarse sin síntomas. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra comunidad? Esto quiere decir que le pueden contagiar el virus y usted lo puede contagiar a otros sin darse cuenta. Al comenzar el otoño, veremos que más estudiantes universitarios regresan a clases. Por lo tanto, es más importante que nunca que todos pongamos de nuestra parte para prevenir la propagación del virus COVID-19 en nuestra comunidad. No podemos decir con certeza qué sucederá en el otoño y el invierno, pero creemos que es probable que el virus de la influenza y el virus que causa el COVID-19 estén presentes en nuestra comunidad al mismo tiempo. Dado esto, vacunarse contra la influenza será más importante que nunca. Y aunque no protege contra el virus COVID-19, se ha demostrado que las vacunas contra la influenza reducen el riesgo de enfermarse con la influenza seriamente y puede evitar la hospitalización. Además, ayudará a proteger los recursos de atención médica y usarse en casos más serios. Recuerde que los hospitales y los médicos suelen atender a personas con otras enfermedades respiratorias que son comunes en esta época del año. Queremos evitar aumentos drásticos que requieran hospitalización y no abrumar a nuestro sistema de salud con más casos de los que pueda sostener. Llame a su médico de cabecera y pida la vacuna de la influenza. También puede ir a cualquier farmacia en nuestra comunidad para ponerse la vacuna gratuita o a precio reducido. Finalmente, queremos darle las gracias a todos los que donaron tiempo, comida o artículos durante la crisis de los incendios forestales. Fueron tantas donaciones que pudimos usarlos para las necesidades de aquellos que habían sido evacuados a nuestra comunidad y también pudimos donar al Centro de Distribución Estatal. La compasión en acción nos hace fuertes. Nos vemos la próxima semana. Gracias.